Estados Unidos y Rusia alertan al mundo. Estamos en el peor momento de la historia de nuestra relación. Esto es muy grave. Si en la Guerra Fría, cuando había confrontación entre el Kremlin y Washington, el mundo temblaba porque saltaba inmediatamente la idea de la Tercera Guerra Mundial. Pregunte a sus padres o a sus abuelos, dependiendo de la edad de usted, cualquier desacuerdo que había, venía a la mente la imagen del botón rojo. Incluso después de que cayó la Unión Soviética, el poderío ruso continuó y la tensión siempre ha estado. Pero hoy dicen que están en el hoyo. Y no lo estoy diciendo yo, son palabras de Vladimir Putin y de Donald Trump. A lo más bajo cayeron. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Hacia dónde irá esta guerra de poder? ¿Qué hará Rusia ante los movimientos del ejército de Estados Unidos? Soy Roberto de la Madrid y esta noche aquí en Detrás de la Razón, Putin contra Trump. Veamos. Estados Unidos y Rusia es la historia de una añeja confrontación y de numerosos desaires. Empezando porque Estados Unidos nunca quiso reconocer a la Unión Soviética hasta 15 años después de su formación. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo temblaba cada vez que se cruzaban los dardos entre el Kremlin y Washington. Era la Guerra Fría. Desde 1945 hasta 1989, las armas nucleares de Estados Unidos y Rusia brillaban siempre flamantes. En 1962, los tambores de guerra tocaban al máximo. La Unión Soviética tenía misiles nucleares en Cuba. Soviet military buildup on the island of Cuba. Rusia acusa a Estados Unidos de alentar las revueltas antirrusas en Georgia y Ucrania. Estados Unidos anuncia su plan de instalar misiles en Polonia. Rusia contesta lanzando el misil nuclear intercontinental RS-24 como una prueba y Putin advierte que Europa se puede convertir en un polvorín. We want to reset our relationship. En un intento de ser amigos, Rusia y Estados Unidos envían a Hillary Clinton y a Lavrov para apretar el botón de la amistad y resetear las relaciones. Pero de nada sirvió. Rusia acusa a Estados Unidos de provocar y de incitar protestas dentro del territorio ruso. Estados Unidos y Rusia vuelven a sus peores momentos tras la anexión de Crimea a Rusia. Pero ni todo este historial de confrontación y tensión es tan grave como el día de hoy entre Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos y Rusia aceptan que están en la peor relación de la historia. Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего деградировал. Russia right now we're not getting along with Russia at all. We may be at an all-time low in terms of relationship with Russia. La gota que derramó el vaso fue el ataque que Trump hizo a Siria y su giro de querer la cabeza del presidente sirio. О том, чтобы Россия перестала поддерживать Асада, а следовательно перестала поддерживать его усилия по борьбе с ИГИЛ, ну, звучат достаточно абсурдно. Потому что, ну, де-факто это означает, это, наверное, релевантно призывом прекратить какую-то помощь и развязать руки террористам с тем, чтобы они продолжили наступление на законные власти в Сирии. Muchas gracias, Mariam Saidí, la investigadora de esta noche, Simin Shakeri, coordinadora internacional
y el profe Gudarsi acompañándonos también esta noche, Rasul Gudarsi, periodista en jefe. Vámonos con nuestro artista Rowe, ahí se lo vamos a poner en la pantalla. Nos envía 2 cartones esta noche, ahí se los ponemos. Ultimátum para Putin. Trump envió pues un ultimátum, le dice o con Bashar al-Assad o con Washington, con un misil tras la espalda. El segundo cartón es el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, que su guante blanco de diplomático es en realidad un pistolón amenazando al oso furioso de Rusia. Son los cartones de Héctor Moncada. Saludos hasta Honduras, muchísimas gracias por las caricaturas de esta noche. Vamos con nuestros invitados. Anaí Rubín, periodista en Nueva York, ya está ahí en nuestro video wall. Muchas gracias, buenas noches aquí en Teherán. Y Javier Arias Borque, periodista en Madrid. Gracias a los dos. Javier, comienzo contigo. Si en la Guerra Fría los habitantes del planeta sentían que estaban a un paso de la destrucción del mundo cada vez que había tensión, confrontación, desacuerdo entre Washington y el Kremlin, hoy te pregunto, ¿qué deben saber las autoridades de ambos países para decir que están en el peor momento de su relación? Por favor, adelante, Javier. Es evidente que estamos ante un momento difícil, pero creo que también es un momento de llamar a la tranquilidad. Actualmente estamos asistiendo a un reposicionamiento de las 2 grandes potencias del planeta en Oriente Medio. Hasta ahora Rusia ha hecho y ha deshecho a su antojo, aprovechando esa doctrina Obama que abogaba por intentar pasar de perfil el Oriente Medio. Obviamente Trump ha cambiado todo esto. Trump ha dado un golpe en la mesa y ha dicho que Estados Unidos tiene que contar en el escenario internacional en Oriente Medio en contra de lo que propugnaba la doctrina Obama, y lo primero que nos hemos encontrado es este primer choque. Yo creo que estamos lejos todavía de la situación que se vivió en épocas de la Guerra Fría. Hemos visto durante la campaña electoral cómo Trump hacía constantes guiños a Putin. Es cierto que la situación ahora parece complicada, pero creo que son 2 jugadores de ajedrez moviendo piezas sobre el tablero, hablando más de la cuenta y tensando más que la cuenta, y estoy absolutamente seguro de que esto se terminará negociando. Obviamente es lógico que Estados Unidos esté muy enfadado con Rusia. Rusia, el país que tenía que controlar que Bashar al-Assad no tuviese armamento químico, que Bashar al-Assad no siguiese utilizando armamento químico contra su propia población, y lo que nos hemos encontrado es que las armas químicas siguen en Siria y existen dudas, serias dudas internacionales sobre el papel que ha hecho Rusia, que siempre ha apoyado al Assad desde el primer momento en ese supuesto encargo internacional que tenía de liberar a Siria de las armas químicas. Bien, los voy a ir interrumpiendo porque hay muchísimas preguntas y lo de Bashar al-Assad lo quería dejar un poco después, pero bueno, ya lo abordaste. Voy contigo, Anaí. La misma pregunta, si en la Guerra Fría los habitantes pues temblaban cuando había desacuerdo, hoy, ¿qué habrán visto las autoridades de ambos países para decir que están en su peor relación? Por favor, Anaí. Comparto con el compañero que habló solamente algo, que dijo que sí, que es un momento serio y preocupante, pero yo creo que van a terminar en una negociación. Ahora, yo agregaría, primero quiero, en cuanto a lo que él dijo de las armas químicas, ¿no? No sé si el nombre es Javier, discúlpame si no recuerdo. Sí. Me estaba acordando ayer, cuando estaba leyendo las últimas noticias, una de las frases más famosas que dijo Karl Marx: la historia se repite 2 veces. Primero como tragedia y después como comedia. A mí me hace acordar, y supongo que ustedes lo tendrán muy en cuenta, cuando fue la invasión a Irak. ¿Ustedes se acuerdan del pobre papel que jugó Colin Powell, con 2 hojitas ahí tratando de decir que en Irak había armas de destrucción masiva? Que después esas hojas fue sacada de una tesis de un estudiante norteamericano y cuando hicieron la invasión no había nada. Acá más o menos la misma cuestión. Yo creo que Donald Trump, es verdad, en la campaña electoral él hablaba muy bien de Putin. Cuando tiene que justificar, hay 54.000 millones de dólares de aumento para el presupuesto militar. Estados Unidos tiene presupuesto de 600 billones de dólares, Rusia tiene 65 billones. Entonces, otra cuestión. Ustedes saben que cuando Donald Trump asume la presidencia tenía manifestaciones que el pueblo norteamericano, por lo menos más de la mitad, no lo reconocía como presidente. Era un presidente ilegítimo según ellos, querían a Hillary Clinton.
Entonces tiene que reforzar su imagen y si no es buen político quiere ser buen militar. Obviamente no está solo acá, hay una jugada y yo creo que el tema de Siria y Corea, en el fondo lo que hay es una pulseada contra Rusia y China. Estados Unidos no quiere reconocer que ya no es la primera potencia, sino que ese es un mundo multipolar y que Rusia, China, Irán, India juegan papeles muy importantes. Fíjense, y termino con esto, en Latinoamérica también hubo un cambio en los últimos 20 años, y Rusia y China tienen muchísima influencia y muchísimos negocios en América Latina y Estados Unidos quedó medio al costado. Entonces yo creo que Estados Unidos se tendría que pensar que no estamos hace 50 años y que hay otras potencias que también están jugando. Bien. Regreso contigo, Javier. Vladimir Putin dijo que desde que llegó Donald Trump todo se empeoró. Lo que está diciendo Putin es que Obama era mejor presidente. Eso para mí me suena increíble, ¿no crees? Después de que Putin constantemente halagaba a Donald Trump y le decía que era un hombre inteligente y brillante. Por favor, tu lectura a esto, Javier. Evidentemente lo que se ha encontrado Vladimir Putin es que la política americana internacional ha cambiado. Él inicialmente durante toda la campaña electoral pensaba lo mismo que pensamos todos, que es lo que decía Donald Trump, que iba a ser un presidente que se iba a inmiscuir únicamente o prácticamente en los asuntos nacionales de Estados Unidos y que iba a dejar de lado la política internacional. Lo que se ha descubierto con esta acción es que Putin ha reventado la doctrina Obama de pasar de puntillas en el escenario internacional de Oriente Medio y que va a tomar decisiones y que está dispuesto a implicarse. Y eso, desde luego, es una grave molestia para un Putin que, aprovechando esa doctrina Obama de no hacer absolutamente en Oriente Medio, se sentía cómodo y se sentía como el rey del tablero. Putin ha jugado a ser un nuevo zar y ahora se ha encontrado que Trump está dispuesto también a seguir liderando el mundo como habían hecho otros presidentes americanos. Respecto a lo que decía mi contertulia, tengo que decir una cosa muy clara: no es comparable a las armas de destrucción masiva que se buscaban en Irak, porque allí se buscaban y no se encontraron. Aquí no ha habido que buscarlas, ya han aparecido sobre el escenario y han matado a mucha gente. Y sobre lo que decía de la cita de Marx, creo que es una cita de Napoleón Bonaparte, ¿no? Viene de bastante antes y es cierto que la historia se repite y debemos aprender de esa historia que se repite. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que Siria ha sido un problema que se ha creado por la inacción de los gobiernos occidentales. Si se hubiera intervenido en 2011, en el momento en el que surgieron las revueltas árabes, seguramente 6 años después no estaríamos hablando de este enconado conflicto bélico con una difícil solución. Y lo que tenemos que abogar es porque aquí quede claro que hay un gran enemigo, que es Estado Islámico, hay un enemigo de segundo nivel, que es Bashar al-Assad, que es una persona que está gaseando a su pueblo, y que Rusia y Estados Unidos tienen que sentarse para negociar cómo debe ser el futuro de Siria una vez que Estado Islámico y otros grupos terroristas yihadistas hayan desaparecido del mapa. Bien, a ver, ahí hay 3 cosas, Anaí. Pues lo que está diciendo Javier, tu réplica me gustaría. Otra cosita más, ¿quién lleva entonces la delantera? ¿Quién va ganando? Porque Javier hablaba de 2 estrategas moviendo piezas de ajedrez. ¿Quién va ganando este partido de ajedrez, Putin o Trump? ¿Quién es más libre de hacer lo que quiere? ¿Quién tiene más apoyo? Y la tercera cosa, lo que yo preguntaba, se me hace increíble que Putin estaba halagando a Trump, decía que era un hombre inteligente, y hoy dice que pues las cosas están peor desde que llegó Trump. Por favor. Primero quería decir con respecto a la frase, sé muy bien de dónde viene la frase, lo que pasa que la popularizó y la trabajó Karl Marx. Pero volviendo al tema de las armas químicas, porque realmente cuando el otro día en el Consejo de Seguridad el embajador ruso dice que se está ofreciendo que vayan a la base donde se tiraron esos misiles, donde supuestamente salían las armas químicas, él propuso una investigación independiente, no fue aceptada hasta ahora. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba fehaciente que esas armas químicas salieron de ahí? Yo creo que es verdad lo que decís, Javier, que se tienen que sentar y tienen que ir a investigar. Yo no creo particularmente que Siria, que estaba ganando la guerra, se le ocurra tirar armas químicas. ¿Qué pasa con todo el terrorismo? ¿Qué pasó en Irak? Que también mataron gente con armas químicas. Bueno, no fue el presidente de Siria, justamente. Yo creo que es un tema a investigar y estaría bueno que haya una investigación independiente.
En cuanto a lo que Putin pensaba de Obama o piensa de Trump, yo creo que él, obviamente, no creo que Obama haya sido muy fácil también para Putin, no creo que Putin quiera ser el zar. Me parece que, como dije antes, el mundo está cambiando, y es verdad, pero el que cambió acá, el discurso fue Donald Trump en cuanto a Putin. Él dijo que no se va a inmiscuir, pero bueno, evidentemente, como dijeron en estos días gente del mismo partido republicano y gente que votó a Donald Trump, que él se formulaba más, se postulaba más como alguien independiente, y bueno, está asimilado totalmente al partido republicano, a la OTAN, a la CIA. Entonces él tiene que responder, como vuelvo a repetir, a justificar el incremento de las armas, y también es una justificación para él poder ser más fuerte, porque realmente no lo es. Anaí, esta pregunta es para Javier, pero también es un poco para ti. Primero para Javier, escúchala bien. Es retomando un poco lo que decías hace rato. Javier, todo este conflicto entre Rusia y Estados Unidos, de que están en la peor relación, se da justo cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Tillerson, viaja a ver a Vladimir Putin a super puerta cerrada. ¿No crees, yo te pregunto, hay la posibilidad de que en realidad todo esté arreglado y haya una negociación off the record entre las inteligencias de Estados Unidos y Rusia? Porque tú crees que realmente Rusia y Estados Unidos se van a pelear, por favor. ¿Quién contesta, yo o Javier? No, primero Javier. Perdón. No es nada de esta. Perdón, sí, esa opción que planteas desde luego es muy válida y puede ser así. Es evidente que el secretario de Estado norteamericano llegó a Rusia después de una reunión con el G7 donde ni siquiera hubo un acuerdo formal sobre cuál era la posición que había que adoptar sobre el caso de Siria. Tengo muy claro que tanto Estados Unidos como Rusia no quieren enfrentarse, ninguno de los dos. Estados Unidos avisó a Rusia del ataque a la base horas antes de las mismas. Rusia pudo replegar a sus soldados y Rusia, que pudo utilizar sus sistemas antiaéreos para proteger la base, no lo hizo. Tengo muy claro que ni Rusia ni Estados Unidos quieren enfrentarse, que va a haber negociación entre los dos países para poner una solución de algún modo a lo que está aconteciendo en Siria una vez se acabe con los terroristas yihadistas. Y si esa negociación está ya en marcha, podría ser posible. Podría ser que sí, podría ser que no, podría ser que solo hubiese algún tipo de tomas de contacto, pero es inevitable que tanto Rusia como Estados Unidos están obligados a sentarse en una mesa más o menos discreta a negociar el final de la guerra en Siria una vez se haya acabado con grupos terroristas como Estado Islámico, como Jabhat al-Sham o como Ansar-Ansariya. Déjame ir con Anaí. Anaí, sobre la misma pregunta y agrego lo siguiente, es muy importante esto, y tú que estás en Nueva York, el ataque de Donald Trump a Siria con misiles a una base que ya había sido evacuada y el giro radical de Donald Trump contra Siria se da cuando dentro de Estados Unidos se acusaba fuertemente a Donald Trump de ser títere de Vladimir Putin. Hoy con este cambio y con lo que está sucediendo ahora, pues creo que ya nadie habla de eso, incluso muchos ya no lo dudan. Dame tu interpretación de esto, por favor, Anaí. Coincido en parte con lo que dijo Javier, que sí, que van a llegar a negociaciones, pero Rusia no va a negociar lo que están pidiendo, creo que es el tema de que la salida de Al-Assad, porque eso sería una gran pérdida para Rusia. Todos sabemos que tiene una base naval ahí, la más grande que tienen, que controla todo el Mediterráneo. En cuanto, es interesante lo que ha pasado acá en Estados Unidos. Bueno, focalicemos en Nueva York con la gente. Empecemos por el Partido Demócrata. Saben que hasta hace unos días salían todos manifestando y diciendo barbaridades contra Trump. Bueno, la mayoría lo está apoyando. Inclusive Hillary Clinton dijo que ella hubiera atacado primero. Pero es verdad, en cuanto a los misiles, ellos avisaron, y de paso quería contarles, porque no sé si lo saben, que la misma corporación que fabrica estos misiles, que sale $1.500.000 cada uno, el señor Donald Trump tiene acciones, así que eso también, eso se están cuestionando algunos medios, ¿no? ¿Con qué tiene que ver la guerra? Pero yo creo que el tema de Siria, como lo vuelvo a repetir, Siria, Corea, en el fondo es Rusia y China. Bien, Javier, regreso contigo.
El secretario de Estado de Estados Unidos viajó al Kremlin para dar un ultimátum, decirle que si están con el presidente de Siria se convierten en enemigos. Solo se iba a entrevistar, como habías dicho, con su homólogo Lavrov y terminó viendo a Putin. ¿Cuál es tu lectura de todo esto? Más cuando la canciller rusa, Zaharova, dijo que con ultimátumos no se puede ir a Moscú, sino que es contraproducente. ¿A qué se refería? Obviamente Rusia va a intentar por todos los medios mantener a Bashar al-Assad al frente de Siria. Ese es el objetivo con el que puso botas en el terreno y ese es el objetivo que sigue permaneciendo y que sigue teniendo en el día de hoy. Es cierto que para Rusia la base de Tartus, que decía Anaís, es muy importante. También ahora la base aérea de Latakia, es decir, Rusia ha pasado de tener una base o sea, un puerto en Siria a tener un puerto y una base aérea. Y yo creo que en una negociación futura, si eso le queda garantizado a Rusia, Rusia no va a tener ninguna pega en terminar vendiendo a Bashar al-Assad y que haya una nueva Siria democrática y lejos de dictadores que emplean armas químicas contra su propio pueblo. Bien. Anaí, ya nos vamos. ¿Qué tanta culpa tiene Estados Unidos? ¿Qué tanta culpa tiene el Kremlin de todo esto que está pasando? Mira, yo no sé, la palabra culpa me suena más a cuestiones psicológicas individuales. A mí me parece que acá, como dijo también Javier, que en eso estoy de acuerdo, son piezas de ajedrez que se están jugando, no son posiciones fáciles. Y vuelvo a repetir, Estados Unidos tendría que empezar a reconocer que no es el único jugador acá y que hay jugadores de mucho peso, que vuelvo a decir, es Rusia y China. Y permitidme que les recuerde que se acuerdan en la campaña electoral las barbaridades que decía contra China, ¿no? Bueno, hace una semana estuvo sentado con Xi Jinping en su casa privada en la Florida y lo trató bárbaro y entonces estaba todo perfecto. Así que son jugadores fuertes y bueno, hay que ver cómo se negocia, ¿no? Pero sí creo, como dijo Javier, que van a llegar a negociaciones. Bien, ¿cuál será la postura, Javier? ¿Cuál será la postura que Rusia adopte frente a la sed de bombardear de Trump, como lo estamos viendo hoy en Corea del Norte? Tienes 30 segundos para contestarme, por favor. Yo creo que en ese sentido lo que le interesa a Rusia es permanecer con sus intereses en Siria intactos, es su puerto de Tartus, es la nueva base aérea de Latakia y ser un actor fuerte en Oriente Medio. Si eso se lo garantiza a Estados Unidos, yo creo que la negociación va a ir fácil y podrá tener tiranteces públicas, pero en lo privado creo que se llegará a un acuerdo relativamente pronto en este tema. Muchas gracias, Anaí. Tu pronóstico, la política exterior de Estados Unidos, ¿qué va a hacer Putin, qué va a hacer Rusia, qué va a hacer Estados Unidos con Corea del Norte? 20 segundos porque nos vamos. La política exterior, ayer el Partido Demócrata llamó a una sesión urgente para sacarle la ley que le habían dado a Bush por el tema del ataque a las Torres Gemelas, para que Trump ni ningún presidente pueda decidir ataques por sí mismos. Así que te podría contestar en unos días después la sesión en el Congreso. Gracias a los dos. Anaí, muchísimas gracias. Javier, gracias aquí. Buenas noches en Teherán. Gracias a ustedes por este ejercicio de dos voces. En medio de esta crisis política, hace unas horas Rusia ha sido llamada por China para que ayude a tranquilizar a Estados Unidos y no ataque a Corea del Norte. El canciller chino acaba de telefonear al canciller ruso para decirle que la guerra podría estallar en cualquier momento. Corea del Norte puede lanzar otra prueba nuclear mientras Estados Unidos está apuntándole con todas sus armas estacionadas frente a la península coreana. Todo esto mañana aquí en Detrás de la Razón. Hay peligro de guerra nuclear. Mañana nos vemos.